saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Perfectamente como lo dijo el señor Suárez en la primera parte, donde él explicó el inicio de la venta desde el derecho romano, nosotros nos corresponde acá explicar de manera legal qué es la venta y los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que tenga validez la venta. La venta inmobiliaria tenemos el consentimiento tanto del comprador como el vendedor, tenemos el inmueble, la traslación de la propiedad por un precio. Es importante que ustedes en el momento de realizar la negociación coloquen en el documento de venta el precio del inmueble. Este precio tiene su importancia legal debido a que tiene que demostrarse que fue efectivamente cobrado por este vendedor. Entonces, como ya les dije, tenemos comprador, tenemos vendedor, tenemos el inmueble y el precio. Estos son los elementos que deben estar establecidos en el contrato de compraventa. Pero en Venezuela se estila diversos contratos preparatorios, opción de compraventa, promesa bilateral de compraventa y los contratos de reserva. Estos son el contrato preparatorio de reserva es aquel contrato que se suscribe previo a la formalización del documento de venta. Es importante resaltar la importancia, valga la redundancia, que tiene para las partes suscribir, comprometer la traslación de la propiedad. Nuestra jurisprudencia ha establecido que si existen los elementos de la venta, independientemente del contrato, del nombre que se le coloque al contrato suscrito por ambas partes, existirá la venta. ¿Qué significa esto? Que debemos tener muchísimo cuidado en el momento de disponer de la propiedad, porque nuestra legislación no toma en cuenta el nombre, la nominación, si es venta, opción a compraventa, sino el espíritu, la naturaleza, la intención que tuvieron las partes en el momento de contratar. Tenemos los contratos preparatorios de reserva, donde estos contratos se da una parte del precio y se compromete a suscribir un contrato a futuro, un contrato de formalización de la venta. Tenemos el documento de opción a compraventa. ¿Qué es la opción a compraventa? Es aquel documento donde el vendedor se compromete, le da la posibilidad a un comprador, un posible comprador, optante en este caso se llama, para que adquiera el inmueble. Y tenemos las promesas bilaterales de compraventa, donde tanto el propietario se compromete a vender como el comprador se compromete a comprar a futuro. Entonces tenemos opción a compraventa, los contratos de reserva, las promesas bilaterales de compraventa. Son estos contratos previos a una negociación de venta inmobiliaria. No necesariamente tienen que existir. Es posible que se dé una venta directa ante el registro, pero la práctica nos ha llevado a nosotros a suscribir documentos antes de hacer la negociación, de llevar a cabo la negociación, la protocolización de la venta ante el registro inmobiliario respectivo. Es importante señalar que este registro inmobiliario nace en Roma con Valentino III, donde le obliga a hacer las inscripciones catastrales ante los consejos en los archivos en Roma. Desde allí empieza la publicidad registral. Actualmente hay una prohibición por notaría de realizar estas ventas. Entonces nosotros tenemos solamente la posibilidad de registrar, de suscribir los documentos de venta ante los registros inmobiliarios respectivos. Previo a explicar todo esto, que existen los contratos, opciones a compraventa, promesas bilaterales de compraventa o documentos de reserva, es importante que ustedes tomen en cuenta el compromiso que están haciendo de la traslación de la propiedad, porque todos estos contratos, independientemente de los nombres que se les asigne, tienen una validez y solamente se pueden resolver ante los tribunales de la República. No se pueden resolver de manera unilateral, ni siquiera por incumplimiento de alguna de las partes. Eso tiene sus repercusiones civiles, es decir, que ante los tribunales de la República usted tiene que demandar o tanto un cumplimiento o una resolución de contrato. Tomen muy en cuenta estos aspectos en el momento de realizar la negociación. Una vez que nosotros tenemos claro en la venta
que vamos a realizar la operación, vamos a tomar en cuenta los requisitos que debemos nosotros presentar ante el registro respectivo para realizar esta venta. Entonces allí conversamos ya de materializar la venta con el primer recaudo que nos exige el registro, cualquier registro, que es la ficha catastral. La ficha catastral debe estar a nombre del propietario que va a realizar la venta. Este propietario puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica. En caso de las personas jurídicas nos están exigiendo ante los registros la solvencia del Seguro Social, que son las empresas. Debe tener, si tiene el inmueble a nombre de una persona jurídica, actualizada la junta directiva de manera que pueda disponer de ese inmueble. Cuando se trata que la propiedad pertenece a una sucesión, debe haber una declaración sucesoral, una solvencia sucesoral, un RIF sucesoral, que demuestre la propiedad de ese inmueble ante el registro. Eso también lo solicita. Otro recaudo que se solicita ante el registro es el impuesto por enajenación a las ventas, se llama forma 33. Este es el pago del 0.5% del precio de la venta cuando ésta excede de 3.000 unidades tributarias. Es decir, a partir de 900.000 bolívares, usted está obligado a pagar este impuesto inmobiliario nacional ante el CENIAC. ¿Cuál es la excepción en este caso? ¿Cuándo no se paga? Este impuesto no se paga cuando el inmueble es una vivienda principal y esta declaración de vivienda principal se hace ante el CENIAC. Es decir, que los otros tipos de inmuebles sí pagan este impuesto del 0.5%, el impuesto por enajenación. Locales comerciales, oficinas, galpones, terreno, sí paga el impuesto por enajenación y es importante que usted lo conserve porque el propietario, que es quien lo paga, también se le deduce del impuesto sobre la renta futuro cuando corresponda como persona natural o como persona jurídica, porque este es un anticipo de un impuesto inmobiliario. Entonces, una vez explicado todos estos recaudos que se deben presentar para la negociación de los bienes inmuebles, tenemos que hay unos registros que exigen la solvencia municipal o el impuesto a la transacción inmobiliaria. ¿Cuáles son los recaudos que debe presentar el comprador? Bueno, el impuesto a las transacciones inmobiliarias tiene que pagarlo y lo hace con la copia del documento de propiedad presentado ante la alcaldía correspondiente. Y este impuesto oscila entre 1 unidad tributaria y 5 unidades tributarias. También va a depender de la alcaldía y de los recaudos que exija el registro respectivo. Entonces tenemos como comprador, se negocia también los gastos que emanan del registro, el arancel que debe pagar tanto el comprador como el vendedor. Si ellos no lo pactan, tienen que pagarlo ambas partes, el 50% el comprador y el 50% el vendedor, que usualmente nosotros negociamos los gastos de registro, que nosotros llamamos los corredores inmobiliarios, lo pagan tanto el comprador, el 100%, como los honorarios profesionales por redacción de documentos. Sin embargo, es importante resaltar que estos gastos se negocian en el momento de realizar la operación. ¿Se acuerdan? Si nada se dice al respecto, la ley dice que corresponde el 50% al comprador, el 50% al vendedor. Entonces, una vez explicado todo esto, mis queridos televidentes, una vez más los invitamos a que tengan muchísima cautela en el momento de realizar alguna operación inmobiliaria. Ustedes tienen que hacerse asistir por un abogado, preferiblemente antes de suscribir el contrato, tanto la promesa bilateral de compraventa, tanto la opción a compraventa, tanto el documento de reserva. Deben tener suma cautela porque, como ya les dije, es de vital importancia y para resolver estos contratos se tiene que acudir ante los tribunales de la República. Una vez más, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Espero que esta explicación, tanto de sus antecedentes, la venta que hizo José Enrique Suárez, como mi persona que le explicó la negociación inmobiliaria, sean de su provecho. Y una vez más, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hasta la próxima.